Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar otro miércoles más acompañándonos en el Toro por los Cuernos. Toro por los Cuernos, plató distinto. ¿Por qué? Pues porque tengo 3 invitados, entonces cuando hay 3 invitados en el plató nos queda un poco pequeñito. Bueno, pero ahora les voy a presentar a mis invitados, pero antes les voy a presentar el programa del que vamos a hablar hoy. Para nosotros, para la ciudad, es absolutamente fundamental el reconocimiento de Ferrol como ciudad patrimonio de la humanidad. Llevamos mucho tiempo, el expediente está prácticamente acabado, yo creo que sin prácticamente, pendientes del famoso órgano de gestión, bueno, lo hablaremos a partir de esta noche, al cabo de toda la noche hablaremos con esto. Pero es muy importante situarnos en el momento histórico del que vamos a hablar. Estamos en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII, en Francia, sobre todo en Francia, también en Inglaterra, en parte de Europa, surge un movimiento que va a provocar el gran terremoto de ideas y el gran terremoto de, ¿cómo diría yo?, pues de poner a todo el mundo en su lugar. En ese momento la razón empieza a ser protagonista. En ese momento la razón, la luz, la inteligencia va a primar por encima, si quieren ustedes, de la devoción, si quieren ustedes de la superstición, si quieren ustedes de la religión. Se van a enfrentar, por un lado ciencia, por otro lado religión. Se van a enfrentar en ese siglo cuando, siglos después, vamos a comprobar que pueden ir perfectamente juntas, que no hay por qué eliminar uno y otro. Uno tiene sus mundos, su momento, su entorno, otro tiene otra cosa, pero son complementarias, la religión y complementaria la ciencia. Pero en el siglo XVIII no. ¿Por qué? Porque primaba todo la religión. El rey estaba puesto por voluntad absoluta de Dios. Y eso hay una serie de personas que dicen, va a ser que no. Y entonces, en ese momento surge, sobre todo en Francia, pues el iluminismo, que en España se va a degradar un poquito y lo vamos a dejar simplemente en ilustración. Estamos hablando sobre todo del gran rey de la Ilustración, Carlos III. Estamos hablando de 1750 y tantos, 1700, toda la mitad del siglo XVIII. Y estas ideas van a dar lugar a la mayor revolución de la historia, a la mayor revolución política del mundo, que es a la Revolución Francesa, en 1789. Bueno, pues de este momento en la que yo creo que sería un momento, habría que hablar de ese momento como el gran momento de la esperanza, vamos a hablar esta noche. Y vamos a hablar esta noche, yo tengo la suerte de contar con Titi Perales. Titi, muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. ¿Representas a Pafer? A Pafer, sí. A Pafer. ¿Pafer? Cuéntame qué es. Pues ya lo sabemos, ¿eh? Sí, bueno, pero repasamos. Es una asociación que hicimos hace 4 o 5 años, Asociación en Defensa de Patrimonio de Ferrolterra, no solo de Ferrol, de la comarca, pues un poquito con el objetivo de dar a conocer el patrimonio de Ferrol, que pues, desgraciadamente no es tan conocido ni sobre todo tan valorado como debe ser. Y bueno, pues a través de charlas o de publicaciones intentamos que la gente conozca un poquito más las cosas maravillosas que tenemos alrededor, porque estamos convencidos de que no se puede amar lo que no se conoce, y en esta ciudad es un problema grande que tenemos. Entonces, nuestra intención básicamente es pues difundir un poco el patrimonio. Y en España, tú siempre lo has dicho, somos únicos. Ferrol es única. Ferrol es es el Ferrol de la Ilustración, que es del que siempre hablamos, que es lo que conocemos hoy por Ferrol, en el fondo. Es un ejemplo único, es la decisión de crear una ciudad de la nada, con la mejor tecnología, con los mejores ingenieros, con los mejores científicos, trayendo avances de todo el mundo para aplicarlos aquí, pues es un caso extraordinario, ¿no? Bien. Y además que es una decisión, no es una casualidad, no es una consecuencia, un proceso lento, no es una decisión en un momento determinado de la historia que se pone por obra. Bien, en lo que nos coloca, en primer lugar, Eva González. Muy buenas noches, Eva. Hola. Eva, representas a Foro Ferrol Vivo. ¿Qué es Foro Ferrol Vivo? Bueno, pues el Foro Ferrol Vivo es una plataforma, una entidad ciudadana que, bueno, nacimos hace 2 años y muy poquito, y nacimos un poco, bueno, pues con el objetivo de remar, remar para adelante sin darnos remazos, ¿no? Que en Ferrol también estamos muy acostumbrados
a darnos remados, no utilizar los remos para remar para adelante, pues un poco apoyando todas aquellas iniciativas pues que nos parecen interesantes pues para ayudar a la revitalización y recuperación de nuestra ciudad, y también, bueno, pues también para promover algunas iniciativas propias, ¿no? En el caso de esta candidatura, bueno, pues desde el principio nos pareció interesantísima, nos pareció una oportunidad única, una oportunidad que lleva 18 años o 19 casi trabajándose en ella, y que pensamos, bueno, pues que se le podía dar un último empujón. Una cosa es lo que hacen las administraciones, que supongo que a lo largo del programa hablaremos, y otra cosa es pues lo que desde esta plataforma y sus medios humanos pues podemos hacer. Y hasta ahora, bueno, pues hemos hecho cosas pues como la famosa mesa de alcaldes, que yo creo que fue ahí nuestro hito principal, ¿no? Pues donde reunimos a los 5 alcaldes que trabajaron en el proyecto, pues para firmar un documento, ¿no? Y conseguir ese consenso, que yo creo que fue la primera vez que sentamos a 5 alcaldes en la misma mesa para firmar un documento de apoyo a esta candidatura, porque pensamos que hay temas que precisan de consensos para que esta ciudad salga adelante, y hemos desarrollado otras iniciativas, pues como por ejemplo un certamen de dibujo infantil sobre la candidatura con centros escolares, y la también creo que conocida recogida de firmas, que llevamos ya 1 año y pico, bueno, pues con un resultado, digamos, bueno, mejorable, ¿no? Pero en todo caso ahí estamos y seguiremos estando, porque mientras hay vida hay esperanza. Y te pregunto, ¿Ferrol está vivo? Ferrol está vivo, lo que pasa que le fallan las fuerzas. Yo creo que es una ciudad que tiene muchísimo potencial y por eso creo que está vivo, y hay gente que no se resigna. Pero es cierto, y eso lo he dicho siempre, no solo en la recogida de firmas, pero eso sí nos sirvió un poco para testear, ¿no? Primero, que hay mucho desconocimiento. En el caso de la candidatura hay un gran desconocimiento sobre lo que es, ya no solo sobre lo que significa ser patrimonio, pero incluso sobre lo que es. Y luego hay un hartazgo bestial entre la ciudadanía. Entonces esto yo lo entiendo, consideran que pasa a un segundo plano y la gente pues te dice si no hay cosas más importantes que hacer, si el paro, si la ciudad que se cae, está, que es cierto, ¿no? Pero bueno, primero, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por suerte la gente puede diversificar y puede hacer más cosas, no solo trabajar por esta candidatura. Y yo creo además que bueno, que sí se puede tirar para adelante, sí podemos conseguirlo. Pero es verdad que Ferrol está vivo, pero con unos achaques casi con respiración asistida. Puede ser, sí, bien, con respiración asistida. Entonces hay que sacarlo adelante. Hay que sacarlo adelante, yo estoy convencida que se puede sacar adelante. Sí, yo creo que también. José Antonio Marcote. Muy buenas. ¿Representas a? A la Ruta de la Construcción Naval. Y eso suena precioso. Bueno, es que somos 400 personas trabajando con INCO. ¿Y qué es la Ruta de la Construcción Naval? Bueno, pues es un producto de marketing puro y duro. Sencillamente aprovechar las posibilidades y los recursos de esta ciudad, ponerle un envoltorio bonito y promocionarlo para conseguir mejorar nuestra imagen exterior, mejorar nuestra propia imagen interior y a la vez conseguir un flujo de turistas interesantes que tengan pues cierto avidez por este turismo cultural, que no deja de ser turismo cultural, con lo cual nos proporcionaría un turista de cierta calidad, que es, yo creo que es perfecto para nuestra ciudad y absolutamente desestacionalizado encima. Sí, sí, sí. Esa es la teoría, muy bonita. Preciosa. Yo ayer veía un reportaje sobre Évora y decían, precisamente en esa maravillosa ciudad portuguesa, que desde que consiguió el título de Patrimonio de la Humanidad en el 2013, desde entonces tiene en este momento más del 300% de turismo de calidad, que estabas diciendo tú, y ha revivido la ciudad. La ciudad se estaba muriendo y esa candidatura la ha puesto hoy en día en una de las primeras poblaciones visitadas en Portugal. Bien, pues estamos todos de acuerdo que la candidatura es fundamental. Bien, ahora vamos a entender, a saber qué es la candidatura, qué presenta, qué bienes presenta, porque mucha gente dice: claro, es que ¿cómo te van a dar la candidatura si la calle del Sol está llena de baches? Es que el bache no tiene nada que ver. Entonces, a ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el Ferrol de la Ilustración? O sea, ¿por qué queremos que sea candidata a ese maravilloso galardón y qué méritos tenemos para conseguirlo? ¿Quién empieza?
ella, que es la que sabe más de patrimonio. Bueno, pues vamos a ver. La UNESCO, cuando reconoce un bien como patrimonio mundial del tipo que sea, lo que quiere decir es que tiene, la fórmula que utilizan ellos es que tiene valor excepcional universal. Son dos palabritas muy normales que significan, pues excepcional, obviamente, que dentro de los de su clase o por una circunstancia que sea, ¿no?, o por ser único, tiene esa representatividad. Y que sea universal es un tema que a veces se nos escapa un poco, pero quiere decir que cualquier persona de cualquier cultura lo puede apreciar. O sea, a veces ahora que todos queremos una etiqueta y una pegatina, ¿no?, de yo quiero ser protegido, quiero tener un título, nos olvidamos de esta parte, ¿no? O sea, no hay que ser romano para admirar el Coliseo, no hay que ser francés para admirar la Torre Eiffel y no hay que ser ferrolano para admirar el Arsenal de la Ilustración. O sea, ese valor tiene que ser un valor objetivo, ¿no? Tiene que estar basado en algo objetivo. En el caso de Ferrol, pues estamos hablando de una base naval que es la mejor de su época, sin ningún tipo de duda, no solo por sus dimensiones extraordinarias, sino porque se aplicaron todos los avances científicos que iban surgiendo, se aplicaban, el famoso espionaje, ¿no?, se iba a otros países, pero no solo el espionaje, los ingenieros y arquitectos que trabajaban aquí fueron a las mejores academias de toda Europa, de arquitectura, de fortificación, de construcción militar y naval. Venían aquí, las ponían en práctica, las mejoraban aquí sobre la marcha cuando las circunstancias les obligaban a tomar medidas. Entonces aquí es un proyecto que, bueno, en la candidatura habla mucho Juan Villasante, que es el que yo creo que más sabe de esto, ¿no?, del puerto ideal. En el Renacimiento había un concepto que era ¿cuál es el puerto ideal? ¿Cómo debe ser un puerto ideal? Y ahí incluían pues no solo la instalación portuaria, sino cómo es la ciudad de ese puerto, cómo se defiende, etcétera. Lo que se hace aquí en el 18 es lo más parecido, si no nos queremos atrever a decir que es la culminación, pero es lo más parecido a un puerto ideal que existe en el mundo. Es el conjunto de toda la instalación naval, de todas las instalaciones defensivas para esa base naval y de toda la logística que es la ciudad y los servicios que hacen falta para atender a la población que va a vivir en esa ciudad, que, insisto, aquí otra cosa meritoria es que se hace desde cero, se hace de la nada, ¿no? No es adaptar un arsenal como puede ser en Cartagena, que ya había el de galeras, o en otros sitios, por ejemplo, arsenales franceses o ingleses, que también alguno ha estado no sé si siguen, pero alguno estuvo ahí con el tema de ser patrimonio, pues que a lo mejor eran arsenales más antiguos, con modificaciones que se hacían a lo largo de los siglos, ¿no? Aquí es un arsenal puramente ilustrado, es un arsenal del siglo XVIII, ¿no?, de ese momento donde pues la tecnología ha avanzado muchísimo. Porque la clave también de la ilustración está en la tecnología. Cuentan los filósofos de la época que decían entonces, oye, pero porque España, claro, jugaba antes de ser ilustrada, o sea, y le cuesta mucho al rey Carlos III, le cuesta mucho el meter la ilustración en España, entre otras cosas, no porque él fuera especialmente ilustrado, porque además él era enormemente creyente, y entonces estaba muy condicionado por su religión, y estaba siempre al servicio de la religión católica, pero él venía de Nápoles, y él había bebido en Nápoles pues todo lo que era la corriente de la Europa de entonces, todo el tema de Italia, todo el tema de Francia, entonces él estaba como embebido de toda aquella filosofía, viene y pretende incorporarla en España, pero en España, señores, no olviden una cosa muy importante, la España del siglo XVIII tiene varias cosas muy curiosas. Una, los nobles se jactaban de no pagar impuestos, porque los impuestos no los pagaban los nobles. Dos, las grandes familias de la época se jactaban de no tener antecedentes de ni gente que trabajara con las manos, ni gente que trabajara con el cerebro, ni gente que trabajara. Es decir, aquí se jactaba todo el mundo de no dar golpe, fíjense ustedes, oye, que es la sociedad de la época, ¿no? Y entonces, y luego, claro, también la Iglesia en aquel entonces estaba muy, teníamos la Inquisición, y hay del que dijera pío, porque lo más probable, bien. Entonces en España viene esa ilustración medianamente edulcorada, no hay guillotinas, que Pérez Reverte las echa mucho de menos, dice que el gran problema de España es que si hubiera habido una guillotina, seguramente, pero ese es el panorama. Entonces, aquí estamos hablando de un proyecto industrial fantástico, y ese proyecto industrial es pionero en España y en el mundo.
Hombre, yo leí hace poco un libro de, ahora no me sale el nombre, no, tenía que haberlo mirado antes, de un chico, un señor que está investigando mucho sobre arsenales y que habla precisamente, es uno de los que baraja este concepto, ¿no?, de que aquí se produce una proto-revolución industrial. Es verdad que luego la que es famosa y la que llega más adelante y sigue en el tiempo es la inglesa, pero en todo lo que es el proceso que se produce en Ferrol, especialmente, supongo que en Cartagena y en San Fernando será una cosa parecida, ¿no? Pero todo lo que es la cadena logística de construir los barcos, traer los materiales, tener aquí el arsenal, incluso las propias construcciones, que son ya con una arquitectura modular de espacios muy amplios que se pueden dar diversos usos de producción en cadena, digamos, de aquella manera, ¿no? Es una cosa que es muy novedosa en su momento, porque aquí estamos hablando de la Ilustración, pero el proyecto de Ferrol empieza en 1726, o sea, no, Carlos III viene después y hace... Estamos con Felipe V. Pero estamos aquí muy prontito, con Bien. Patiño, con Ensenada, cuando deciden hacer un arsenal aquí, porque, bueno, además porque les han comido las papas en Vigo, ¿no?, en la batalla de Rande, y necesitan un puerto en el norte de España. Y entonces cuando deciden que tiene que ser aquí, que es la ría más protegida, y hacen el primer arsenal de la Graña, ya va un poco en esta línea. Eso luego se va perfeccionando, ¿no?, y cuando se traslada a Ferrol porque no hay espacio suficiente. Pero bueno, tener 12 diques haciendo barcos a la vez, ¿no?, 12 gradas, eso es bastante industrial, ¿no? Y yo creo que además uno de los valores principales es que esa tecnología ha perdurado a lo largo de los siglos, ¿no? Porque podía haber sido en su momento alucinante, increíble, mundial, y haberse quedado ahí, ¿no? Y que luego se hubiese evolucionado y, bueno, pues el arsenal quedaba ahí, y pues hay que construir otro dique, hay que hacer y tal. Y realmente el arsenal está funcionando pues como funcionaba. Quiero decir, se ha podido acoger barcos muy diferentes, o sea, la tecnología naval ha avanzado muchísimo y el arsenal ha seguido ahí. Que yo creo que es uno de los valores y también yo creo que de los puntos fuertes que tiene nuestra candidatura, que está en uso. Bueno, es que yo creo que eso demuestra en parte, ¿no?, la magnífica obra que se hizo, que un arsenal del siglo XVIII sea totalmente operativo en el siglo XXI. Ahora te dan un móvil y te dura un año si tienes suerte. Sí. ¿No? Porque unos arsenales para... La dársena del arsenal está pensada para 70 navíos, para que pudiera haber 70 navíos, que eran muy grandes, pero ahora, si los pensamos al lado de los barcos de ahora, ¿no?, y estamos hablando de que ahora pues las F-100, que son unos monstruos de grandes, pueden atracar en el arsenal, ¿no? Entonces, o sea, eso da una idea de que era una obra muy bien pensada, o sea, con una gran infraestructura para perdurar, ¿no? Es verdad que fue una obra carísima, ¿no?, aquello que decían de desde Madrid no se ve y todo eso, pero es verdad que todas esas obras siguen funcionando, siguen siendo operativas, algunas siguen, bueno, los muelles, las dársenas obviamente sirven exactamente igual, el uso de los edificios ha variado lógicamente porque ha cambiado mucho el mundo, pero bueno, siguen siendo útiles, se han conservado muy bien. Eso también es un mérito que a veces nos olvidamos, pero no solo, entiendo que seguramente habrá una parte de economía, pero yo creo que en Ferrol concretamente hay que agradecer mucho que la Marina ha tenido mucho cuidado y mucho respeto por su patrimonio, conservado muy bien. Ruta naval, José Antonio. Pues mira, poder disfrutar de todo esto, lo que estamos hablando, eso fue para lo que nació, ¿no? Para que todos podamos disfrutar un poquito y entrar del otro lado del famoso muro, y no solo los que trabajan allí, sino que todos los ferrolanos, que debían ser los primeros, y incluso y los que no son ferrolanos, gracias a Dios también, que puedan entrar y ver pues ese arsenal increíble, perfecto, creado desde un papel en blanco, con unos materiales de altísima calidad, que todo cuenta. Supongo que el granito gallego y las obras de los canteros de la época también tienen mucho que ver en que esto ya ha llegado hasta estos días perfectamente utilizable. Eso y la ausencia de guerras, ¿no? En otros sitios han sufrido bombardeos y cosas espantosas de esas, y nosotros hemos tenido más suerte, pero bueno, ahí está para que todos lo podáis disfrutar. Juro que he quitado el sonido, pero las alarmas son... Hay mellas. Las alarmas van por libre. Pues esa es parte de lo más importante, es decir, único. Yo muchas veces he puesto el ejemplo, no es porque le tenga manía, que va, me encanta ahí el país vecino, casi me pongo a cantar cuando hablabas de Évora y estas cosas, pero yo siempre pongo el ejemplo del monasterio de los Jerónimos, bueno, porque me parece un sitio especialmente atractivo, una amplitud tremenda, tanto que permite unas colas de visitantes que parece que van a entrar a ver la final de la Champions, ¿no?
Y claro, es maravilloso el monasterio de Jerónimos, tiene detalles manuelinos increíbles, es un espectáculo, pero claro, es que no es único. Y esas son las historias en donde nosotros deberíamos hacernos valorar un poquito más. Lo nuestro sí es único. A lo mejor se acabará riendo por la comparación entre el Arsenal del Ferrol y los Jerónimos, me parece estupendo, pero es único. Nuestro Arsenal es único, y el que quiera conocer cómo eran las cosas en esos mediados del siglo XVIII, cómo se hacía todo perfectamente planificado, con la duración que hemos visto, ¿no?, con la calidad de fabricación y las posibilidades casi para la eternidad, eso es planificar. Eso son inversiones de futuro, ¿no? Eso, muchas de las cosas a las que se habla hoy en día, ahí tienes una realidad tangible. Que la Armada ha hecho una tarea de cuidado magnífica, sin lugar a dudas, pero si lo miras con calma, sin dejar de valorar, por supuesto, el trabajo de la Armada, te das cuenta de que está hecho para durar, ¿no? Y dura, esas son las realidades. Y que luego, claro, era el puerto ideal, entonces el enemigo nunca pudo entrar en la ría. Entonces, todas estas cosas van sumando. Si nunca pudo entrar en la ría, pues la cortina nunca recibe un cañonazo, y entonces la cortina está como el día de la inauguración. Salvo que deberíamos mejorar detallitos, los cañones, los podemos tener tal, las mascureñas, estas cosas, ¿no? Pero realmente tenemos un escenario absolutamente privilegiado, ¿no? La entrada por el Arsenal, por tierra, es preciosa. Los que hemos tenido la inmensa suerte, digo los que hemos tenido, porque lo que parece increíble es que todos nuestros colegios no tengan como visita obligada precisamente el conocer nuestro patrimonio, que ya me parece horrible. O sea, te lo llevan a una granja a ver pollitos, sí, y resulta que no están aquí todos, pero todos los cursos debían de conocer, todos los colegios de Ferrol, y desde aquí lanzo el guante, lo he lanzado muchas veces, por favor, programen ustedes, además ahí van, desde los pequeñitos, que pueden ver desde ese museo naval que está fantástico y que lo tienen ideal, hasta los mayores que pretenden hacer algún día ingeniería naval, si es que hay alguno que le interese, porque es un prodigio, ¿no? Poco tiempo después de haber puesto en marcha la ruta, habíamos creado una especie de unidad didáctica sobre Jorge Juan y el Arsenal y todo esto, y nunca se llegó a editar. Nosotros preparamos todo el trabajo, que era simple. Realmente es que estamos hablando de que la oportunidad se nos ha puesto muy fácil, ¿no? A lo mejor es eso, parte de la culpa. Tan fácil como que podemos hacer, pues en este caso, una unidad didáctica sobre unos temas, donde el caso práctico de cada tema lo tenemos en la puerta de casa. Entonces hacíamos orientación marítima, orientación por las estrellas, en el pues ese chiste que el otro día en Coruña ponían todos orgullosos, que en uno de sus museos tenía un astrolabio. Alguien, o sea, yo ya les puse, aquí tenemos 7, no sé, ese tipo de cosas. Si quieres, no es por comparar, no es por echar galones. Realmente teníamos unas posibilidades para decir que quieres estudiar cómo se hacen los barcos, pues hacemos una maquetita de un barco, vas a la Navantia, ves cómo se hacen los barcos. Que quieres ver cómo eran los palacios o cómo se construían en el siglo tal, lo tienes ahí. Que quieres ver, pues eso, orientación por las estrellas o reconocimiento, 1000 trabajos, 1000 no, pero bueno, por lo menos una docenita de trabajos donde los alumnos podrían estudiarlos con distintos niveles de dificultad y luego verlo, el contenido práctico, lo que han estudiado justo delante de la puerta de su casa, porque tenemos una oportunidad de oro, ¿no? A ver, eso es extraordinario, es una formación. ¿Y vosotros, por fabulosa, ejemplo, cualquiera de vuestras 3 asociaciones ha pretendido o se ha puesto alguna vez en contacto con los directores de los colegios e institutos y habéis llegado a un entendimiento con ellos? Bueno, desde el foro el año pasado lanzamos, pues va a hacer casi un año, lanzamos la primera edición del certamen de dibujo infantil en Sina Ferrol, que precisamente el objetivo era, bueno, pues dar a conocer el patrimonio. Iba orientado a la candidatura, lo que pasa que luego, bueno, abrimos un poco la mano al patrimonio, pues entonces yo creo que solo tendríamos 30 o 40 dibujos, ¿no? Pero es cierto que el objetivo inicial era centrarlo en esa candidatura. Contamos con la colaboración de la ruta, contamos con la colaboración del Centro Comercial Aberto y también con Eduardo Hormida, que bueno, pues también nos ayudó un poquito con el tema de los dibujos y demás, ¿no? Y la idea fue esa, lo trasladamos a todos los centros de primaria y secundaria, hicimos varias categorías. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues un poco las conclusiones que sacamos, pues bueno, una, que existe muy poco conocimiento a nivel centros. Bueno,
escasa implicación. Yo entiendo que los centros escolares tienen muchísimas actividades, entiendo que a lo mejor a saltarlos en pleno mes de marzo, mira, vamos a hacer esto, pues a lo mejor los descoloca un poco. Y un programa muy reglado, y una obligación de ajustarse a un temario muy concreto. Bueno, por un lado vimos pues que no había tampoco demasiada, a lo mejor, implicación de los centros escolares. Ya digo, a lo mejor habría que haberlo hecho con más tiempo, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y luego, lo que sí nos sorprendió es que yo recibí varias llamadas no de directoras o directores, sino de, en este caso, profes de plástica, porque hubo un par de centros que lo hizo como actividad obligatoria, ¿no? En la clase de plástica. Además, un curso de, creo que fue el femenino, unos dibujos fantásticos, pero fantásticos. Y me llamó la chica preguntándome si conocía alguna guía, os puse en contacto con la ruta, porque es que estaba sorprendidísima del nulo conocimiento que tenían sus alumnos de tercero y cuarto de la ESO del patrimonio ferrolano. No sabían qué dibujar. Bien, pero vamos a ver, esto, tú lo acabas de decir, lo habéis dicho los tres, tú lo has remarcado muy bien. Están seguramente las actividades de los colegios muy regladas, bien, pero esta reglamentación viene de la Xunta. La Xunta es la que dice los contenidos, ¿eh? Bueno, pero yo creo que la programación a lo mejor no es tan estricta. O sea, yo tengo una compañera que era profesora en un instituto de CENE, por ejemplo, no sé, de por aquí, no de Ferrol, pero de un ayuntamiento de los alrededores, y un día nos hizo ella una visita guiada, bueno, en este caso fue por fuera del Arsenal, bueno, una cosa de amigos, de compañeros. Pero nos contaba que ella, desde su instituto, todos los años traían sus alumnos a ver el Arsenal. Todos los años. Por eso es tu amiga. Pero, claro, si no, no nos llevaríamos bien. Pero quiero decir que venían de institutos de CENE o de Narón o de tal. Pero digo, pues si lo hacen los de CENE, lo podrán hacer los de Ferrol. ¿Vosotros creéis que es más la implicación del profesor o la implicación del colegio? Los centros podían planificarlo seguramente. A ver, tenemos dos museos extraordinarios. Uno tiene un precio altísimo de 1 euro, 2 euros, el otro es gratis, y hay muchísima gente que no ha ido nunca a ninguno. El Museo de la Construcción Naval y el Museo Naval. Realmente, gente que no ha entrado allí. Pero yo creo que la actividad debía de partir de los colegios. De todas formas, a mí no me sorprende nada, porque te digo que, yo lo he dicho aquí varias veces también, la directora general de la Xunta, Nava Castro, aquí, conoció un poco Ferrol porque la llevé yo en mi coche, porque ella no tenía ni idea. O sea, no había venido nunca. Llevaba 4 años. Al final vamos a volver al problema de fondo de Ferrol. Vamos a volver ahí. Sí. Entonces, ese desconocimiento está también, desgraciadamente, en los niveles administrativos de los que depende que esta candidatura tenga ya de una vez por todas la potenciación. Es decir, la Xunta, en este momento, ¿está implicada en el tema de Ferrol? Yo creo que no. Estará descubriendo Ferrol las cosas buenas de Ferrol, como todo el mundo, porque nadie conoce Ferrol, solo para cosas malas. Tenemos la ciudad con la peor imagen de Galicia, con una diferencia extraordinaria. Probablemente la ciudad de España con peor imagen exterior. Y hay que buscar bastante en Europa para encontrar seguramente después de Chernobyl algún otro que pasar por delante de nosotros. Tenemos una imagen exterior catastrófica, espantosa. Si uno sale fuera y se mueve se da cuenta de que es nefasta. O sea, imposible que alguien pueda pretender invertir en una ciudad con una imagen exterior como esta. Bien, ¿a qué se debe esa imagen? Pues que los ferrolanos se la han trabajado a pulso durante muchísimos años, lo han conseguido a base de poner por delante sus peleas políticas, ideológicas o de todo tipo por encima del bien común, pues ha conseguido que, como lo del enfrente siempre es malo, pues al final todo ha sido malo, es lógico, no es el resultado normal de andar a sopapos 2 personas toda la vida. ¿Cómo va a quedar de guapos? Y eso ha acomodado un poquito también, yo creo, que a las administraciones. Sí, las administraciones no encuentran ningún tipo de respuesta ciudadana, porque estamos más entretenidos en pelearnos, ¿no? Lo que decía yo de los remazos, pues lo decía por algo, ¿no? Y yo creo que va por ahí. O sea, si realmente perdemos el tiempo en estar discutiendo entre nosotros y estar protestando, y que ya digo que hay razones para protestar, por supuesto que las hay, que se han tomado decisiones a lo largo de los años y de las décadas que han sido terribles para Ferrol, es verdad. Pero también ha pasado en otros sitios, y en otros sitios han tirado para adelante. Y aquí hemos decidido que vamos a estar flagelándonos eternamente, y ahí estamos. Y yo creo que eso también a las administraciones les da una especie de cheque en blanco, digamos, pues para a lo mejor
mirar hacia otro lado. Claro, ¿para qué vamos a ver? Si total ya están protestando, pues nada, pues un día más protestando. Realmente estamos más preocupados, ¿no?, de la lucha, digamos, un poco fratricida, que de lo que es reivindicar nuestras cosas. Yo por eso reivindico desde la positividad, ¿no?, el hacer cosas. O sea, nadie nos va a venir a resolver nuestros problemas. Por supuesto que hay que reclamar a las administraciones, o sea, eso no está reñido, ¿no?, con que las administraciones tengan que invertir y tengan que gastar en nuestra ciudad. Pero desde luego, si nosotros y nosotras mismas no damos los primeros pasos adelante y no tenemos claro lo que queremos hacer, yo estoy convencida que esta ciudad acabará no en paliativos, acabaremos totalmente muertos, eso lo tengo clarísimo. Bien, entonces, sabemos, necesitamos luz. La comparación es preciosa, la ilustración es luz. Ferrol es la ciudad de las luces por excelencia, que está apagada, necesita luz. ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo rompemos ese círculo maléfico un poco? ¿Y cómo empezamos en positivo, todos juntos, a ir hacia adelante? De momento tenemos 18 años de trabajo en una candidatura que ha quedado claro que es espléndida y que hay posibilidades todas y elementos todos, no el bache. A ver, hablábamos de los arsenales. ¿Qué tienen los arsenales aparte? Pues yo te decía, tú entras en los arsenales andando y es la monda, pero es que entras a la ría de Ferrol, el barco, y entonces ya te quedas sin respiración. Espectacular. Porque es un espectáculo. Sí. Y ahí empezamos con la cortina y empezamos con esa maravilla del cuartel de instrucción, que más que un cuartel de instrucción es un palacio maravilloso, y empiezan los diques y empiezan todo, y dices tú, ¡ah! Esto es fantástico. Empezamos sí, por eso ahí. es la parte buena, claro. La parte buena es el paisaje, el patrimonio, la parte buena, la ría. Luego está la parte mala. A ver, ¿por qué empezamos? ¿Hablamos de parte mala? ¿Cómo empezamos? A ver, mira, y tú Sí, van un poco de la mano. que como ¿no? nos Vamos cargamos por la parte imagen buena. Vamos a negativa, empezar vamos por la la parte buena. A ver. No me des ideas de cómo nos cargamos la parte negativa, que vienen muchas a la cabeza. La parte buena es enorme. Realmente bueno eso que que dices tenemos. de la entrada en la ría, pues a lo mejor el Bósforo en 4 sitios más puede darle a los cruceristas una impresión como esta, y muy pocos sitios, porque ¿dónde te vas a encontrar estos flanqueo lateral de semejante envergadura y aún encima con los castillos o restos de castillos, que todo vale, y aún encima con ese esfuerzo extra del cañonazo, los soldados, cierta gracia, la gente mirando y tal? La entrada a la ría es impresionante. Supongo que cuando vienen los cruceros no se imagina ni que hay una ría, porque debe ser, no sé, yo nunca hice esa entrada en barco desde lejos, pero no se debe ver la boca de la ría hasta que estás ya justo delante, ¿no? Entonces realmente ves costa y lo último que te puedes esperar es esta especie de lago interior que aparece aquí milagrosamente, ¿no? A partir de ahí yo imagino que no se les cierra la boca hasta que bajan del barco, porque es la entrada en Ferrol, eso sí ya lo he hecho unas cuantas veces, andar por ahí realmente es fascinante. Y hasta la vista de la ciudad de Ferrol, que tenemos una imagen así decrépita y maligna, pues hasta desde el mar tiene un atractivo especial, tiene cierta uniformidad de colores que no se lo aprecias andando por las calles. Esta subida hacia Canido pues le da a la ciudad un contorno bastante atractivo. Yo aquí seguramente desde el mar es la imagen más bonita de la ciudad, ¿no? Los turistas llevan una gran impresión de Ferrol, ¿no? A pesar de que las cosas no se hacen regular siquiera, pero los turistas se llevan una buena impresión de Ferrol, ¿no? Y se puede mejorar ahí muchísimo, muchísimo. Pero esa historia de que todos los que hemos traído algún amigo en Ferrol les hemos dado una vuelta, tú a Navacasto, otros con menos pretensiones a otros navíos que venían a tomar vinos y cañas, pero el 100% de los que han venido siempre se han encantado. Y ya estoy cansado de escuchar a la gente decir, pues yo trajo unos amigos, los llevé a tal, a la ría, quedaron entusiasmados, no sabía que Ferrol... Esa historia, estoy tan cansado de decirle que le rebota la cabeza. Entonces, tenemos por un lado los arsenales, los 2 castillos, la parte naval, prodigiosa, pero tenemos la parte también civil. Tenemos también la ciudad, esa logística que tú decías, donde había que amparar a todos aquellos, porque Ferrol partimos de 300 familias y de repente la eclosión en muy poco tiempo que nos encontramos con una ciudad de 13.000, 14.000 personas, de la noche a la mañana. Y eso hay que tener un plan logístico que también lo hacen los ilustrados. Hombre, yo creo que la logística así entendida es una cosa que es bastante militar y aquí se aplica en lo que es el urbanismo, porque lo hacen militares al final,
que es eso, es como ellos saben perfectamente que aquí van a pasar de esos 200, 300 vecinos a varios miles de personas en poquísimo tiempo, y eso hay que solucionarlo, porque no hay casas, no hay calles, no hay iglesias, no hay hospitales, no hay agua, no hay nada. Entonces, esa planificación, luego nos quedamos con el diseño de la tableta de chocolate tan ordenada, tan bonita, ¿no? Pero en realidad hay que pensar todo lo que conlleva eso. Eso no es solo pintar una cuadrícula, es... Aparte de que esa cuadrícula está perfectamente medida, proporcionada con la dársena del Arsenal, el número áureo, todas esas cosas que hacían estos científicos locos, ¿no? Que era todo tan matemático y tan precioso, ¿no? Pero es que ahí van a incluir ellos ya desde el plano, que es lo impresionante, ¿no? Van a contemplar todas las necesidades y las van a incluir. Entonces dicen, vamos a hacer una ciudad, muy bien, necesitamos iglesias, necesitamos un hospital, necesitamos que las calles tengan una medida de tal ancho para que las casas sean y pues, se pueda pasar un carro tal, o todo. Necesitamos jardines para refrescar, necesitamos hacer una cosa curiosa, por ejemplo, el cementerio, ¿no? Que se hace, debe ser casi uno de los primeros cementerios de España, que se hace ya, en este caso no fuera de la muralla, pero en un sitio elevado y separado, que la normativa creo que es de Carlos III, pues si por ejemplo es del 68, el de aquí se empieza en el 70, quiero decir que de los primeros sitios de España que va a poner su cementerio fuera de las iglesias y tal, ¿no? Entonces aquí están al día de todo y aplicándolo constantemente, lo mejor, las formas más, digamos, con una economía de pensamiento, ¿no? De cómo se puede dar la mejor utilidad. Ese es el tema de la ilustración. La utilidad y la ciencia, que van de la mano, ¿no? Cómo podemos aprovecharnos de todos estos conocimientos para sacar el mejor rendimiento de ellos. Eso es lo que se hace aquí. Y se hace pues también en el trazado urbano, por supuesto, en la comunicación, en la alameda que va desde la puerta del astillero hasta el mar, hasta el muelle de Civil, de Cruxeiras, ¿no? O sea, todo está perfectamente pensado, nada es al azar. Eso es yo ya me gustaría a mí que nacieran un par de genios así en esta generación. Sí, porque en la generación actual, para arreglar un parking o poner un campo de tierra, podemos montar un lío de 12 años a peleas y a puñetazos para una miseria de 3x2, ¿no? Eso nos da muy bien, claro, la impresión de cuando éramos esa Smart City de 1756, las cosas se hacían todas razonablemente y bien pensadas. Y ahora estamos, evidentemente, en otra cosa muy triste, que nos tocó esta época. Claro, con lo bien que nos hubiese quedado algunos... Es que esta época, desgraciadamente, yo creo que se caracteriza por la mediocridad. Es una época muy mediocre en torno, mediocre en pensar, excepto en telecomunicaciones. Pero excepto en eso, en comunicaciones... que ha avanzado, ¿no? Sí, es lo único que ha avanzado. Y bueno, la medicina también. Sí. Pero, no, se avanza mucho. Pero te quiero decir, pero es mediocre en pensamiento, mediocre en arte, mediocre en ideas, es muy mediocre. Y lo otro era la luz, en un momento determinado, ¿no? Pero si ya tenemos, por ejemplo, yo encuentro, habéis hablado, la primera alameda que se construye en Galicia es la Alameda de Ferrol. Sí. Y la ciudad conectada con esas dos maravillosas plazas que luego se las cargaron. Si habéis visto luego, sucesivamente, se han ido cargando la gran obra de la Ilustración. Por eso yo creo que el urbanismo de hoy en Ferrol, que sería el éxito, no es construir, es eliminar, empezar a eliminar todos los pastiches horrorosos que tenemos. Por ejemplo, una cosa, para el nuevo alcalde, la dichosa nave provisional, hombre, la dichosa nave provisional que se está cargando todo ese principio de la Alameda y que dicen que era provisional, a ver si la arreglan de una vez por todas y desconectan eso. Bueno, ya no te cuento la plaza luego que hicieron ahora, bueno, en fin, manifiestamente mejorable. La piscina. Pero la Gran Alameda sigue siendo la Gran Alameda, que la tenemos ahí. Pero mira, yo muchas cosas. Pues mira, eso es un detalle curioso, porque cuando piensas en la planificación de los militares, piensas en otro tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo construyeron, pues eso, la primera Alameda, fascinante, muy razonable, como esa separación, una separación tan amable, ¿no?, entre la zona de vivienda y la zona militar, una auténtica, algo realmente extraordinario. No eran militares con las connotaciones negativas de militares del siglo XVIII, te puedes imaginar patas de palo y parches en el ojo y barbaridades, no, eran otra cosa, realmente estamos hablando de otros tiempos. Yo me imagino que estas cosas, lo que pasa es que todo llama a todo. Si lo que está luciendo y lo que se está destacando es la excelencia, pues los que están alrededor intentan luchar por ser excelentes. Si nuestros valores son otros,
Pues ese es el problema en el que Claro, porque estamos, estamos en el tema del todo vale, ¿no? Entonces, como todo vale, todo es un poco todo a 100, porque todo vale, y no es así. La excelencia sería importante. Pero entonces, esta ciudad, vamos a ver, con su Alameda, con su logística, con su cementerio arriba, con sus 2 plazas abajo, con la cuadrícula esa maravillosa, con el puerto ideal, con esta ciudad ideal, lleva 18 años peleando por esta candidatura que se merece, pero que se merece. Bien, a día de hoy, ¿qué se necesita para desatascar lo que da la sensación de que está paralizado, de que está atascado? Poner encima de la mesa qué hay que hacer para que esto sea real, y de real dentro de 2 años, Titi, tampoco te doy más tiempo. Porque no me digas dentro de 5, no me vale, de real dentro de 2, o sea, ¿qué es eso? Que nos quieren meter la Ribera Sacra. Pues iba a decir yo, ella es la que sabe de cuestiones técnicas, Eva, ¿no? a ver. Pero vamos a ver, yo, si me permites un poco hacer una puntualización, yo lo de un par de años, no quiero ver lo imposible, porque acabo de decir hace 5 minutos que el foro defiende un Ferrol vivo y todo lo demás, y ahora sí digo que va a ser imposible, claro, esto es un fraude, ¿no? Con lo que estoy defendiendo, no me dejáis. Pero es verdad que es muy difícil. Ella además sabe otras cuestiones ya más técnicas, ¿no? Pero realmente es muy difícil, porque para eso tendría que estar, si hablamos de un plazo de 2-3 años, estaríamos hablando de una candidatura que tendría que estar ya el plan de gestión finalizado, ya además del órgano de gestión creado y demás, estaríamos ya de una candidatura aprobada, ¿no? Para poder presentarla en 2 años, y yo, sintiéndolo mucho, en 2020, que hasta donde yo sé, va además una candidatura no similar en cuanto a lo que es el tipo de edificaciones y demás, pero bueno, sí por la época, ¿no? Que es el Madrid, creo que es el Paseo del Retiro, exactamente no sé cómo se llama, pero es la candidatura esta que se presentó el año pasado, con lo cual estaríamos hablando... La Comunidad de Madrid, porque eso lo presenta primero la comunidad. ¿Cómo es la presenta cosa? Como se tiene que presentar, y si no también ya te digo, tú me corriges, que sabes, se presenta como se tiene que presentar, y es con todas las administraciones implicadas, sumando, y con la UNESCO dando el visto bueno, supongo, a todo ese proceso, ¿no? ICOMOS. En el caso de Ferrol, que yo creo que es uno de los problemas, siempre se ha ido de una forma totalmente deslavazada. Ha ido por un lado el ayuntamiento, por otro lado la Xunta, por otro lado, y al final esto ha hecho pues que además, sumado a otro tipo, yo creo que de intereses a lo mejor políticos, de ahora estoy yo, ahora estás tú, pues a cómo estás tú, yo no, y ahora como tal, bueno, pues a esto ha ido alargándose en el tiempo, y sumado a lo que yo creo que es una candidatura compleja, porque eso ella lo sabe, es muy compleja, ¿no? Por el tipo de propiedades que son, el número además y demás, bueno, pues yo creo que nos ha llevado a esta situación. Pero lo que yo quería decir es que yo, por favor, pido a las administraciones que sumen esfuerzos. Las administraciones son, concreta, Eva. Pues concreto, fundamentalmente, Concello de Ferrol y Xunta. Bien. Y evidentemente después sería el Ministerio. Bien. Porque esto tiene que estar aprobado por el Ayuntamiento. Por favor, Ayuntamiento y Xunta, por favor, que se sienten, que no es tan difícil, que se llamen por teléfono, que queden, que las veces que haga falta, que trabajen en un documento que creo que es bastante mejorable, pero que trabajen en ese documento, que lo centren, que se cree ese órgano de gestión ya, que parece que está ahí naciendo, pero no está todavía como tiene que estar, que se hagan los documentos que se tienen que hacer, porque lo que nos llega es que la que se quiere aprobar es la de Ribeira Sacra, y teniendo en cuenta que España solo puede presentar una candidatura al año, creo muy difícil, no sé si es imposible, que si en 2021 va la Ribeira Sacra, en 2022 vuelva a ir Galicia con una candidatura. Bien, eso hubo algo que se saltó todo eso, que fue la Torre de Hércules. La Torre de Hércules estaba de ministro César Molina y en acuerdo con Paco Vázquez, seguro que Manuel Fraga les dijo amén, aleluya, ¿qué queréis, chatiños? ¡Hala! Listo. Bueno, y era una única propiedad, era una sola propiedad. Pero te quiero decir, por supuesto, si se quiere, se puede. Cuando se quiere, y además creo que por entonces no se pedía como condición sine qua non previa el plan de gestión, que según me dijeron se hizo a posteriori. En este caso ya han cambiado un poco las normas y el plan de gestión tiene que estar aprobado antes, o sea, aprobado, realizado. Tampoco será de una complicación. Bueno, de una sola propiedad, pero bueno, el tema de ya entonces, teniendo lo que tenemos encima de la mesa, tenemos un expediente de 18 años, que Titi lo conoce perfectamente, porque estuvo involucrada en ese expediente, dale que te pego y bien, sabes de qué va la película. Ahora tenemos ya el expediente listo, entonces mucho hay, es que es que el expediente no está listo. Bien, ¿cómo estamos? Es que decir el expediente listo entre los tres, a ver, intentando enterrar el expediente. ¿Cómo estamos? A ver. Mira, vamos a ver, nosotros desde PAFER el año primero pasado... te voy a hacer otra pregunta, sí. Te interrumpo, otra pregunta.
¿tenemos posibilidad de conseguir ese galardón? Es una pregunta difícil. Por una razón. Vamos a ver, yo creo que nadie duda, ninguna administración, ninguna autoridad de patrimonio duda de que en Ferrol cumple los requisitos para ser patrimonio mundial. Esto es una cosa que está clara, o sea, es excepcional, es universal, porque es una cosa única en el mundo, conservada fantásticamente, no hay otro ejemplo mejor de todos los 4 criterios que se aplican en el caso de Ferrol, de intercambio de ideas, de influencias, de obra maestra, de etcétera, etcétera, esos criterios que utiliza ICOMOS. Nadie duda de que en Ferrol se cumplen, el Ferrol de la Ilustración cumple esos criterios, pero eso solo no sirve. Bien, ¿qué tenemos y qué nos falta por tener? Pues lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer los responsables, que yo no soy. ¿Ahora quiénes son los responsables? Pues en este momento el Ayuntamiento de Ferrol es el que está dirigiendo esta película. Bueno, en Ayunt- este momento no, lo ha sido siempre, ¿eh? Bien, Ayuntamiento de Ferrol. Vale. Lo que hay que hacer es que ese plan de gestión, o ese órgano de gestión del que llevamos hablando, por cierto, desde el año 2001, que se arrancó esto, porque toda la vida supimos que alguien tiene que dirigir esto, tiene que estar operativo. O sea, el papel lo aguanta todo. El expediente de ahora dice que va a hacer un plan de gestión con no sé quién, con no sé cuánto y tal. Muy bien, pero eso ya lo decían hace 20 años. Eso no sirve para nada en un papel. Ese órgano tiene que estar formado, bien, activo, con los miembros que tiene que tener, además. ¿Y qué es ese órgano de gestión? ¿Qué miembros tiene que tener el órgano de gestión? Bueno, pues para empezar, y por encima de todo, el Ministerio de Defensa, que es el dueño del 90% de la candidatura. Bien, tiene que estar un representante que podría ser, por ejemplo, el almirante del Arsenal. No sé quién podría Bien, ser, no sé si Defensa bueno, tiene es igual. sus... Defensa, a ver, uno de Defensa, ¿qué más? El Ayuntamiento... Un miembro del Ayuntamiento. De los otros ayuntamientos. De los otros ayuntamientos implicados, de los que, a ver, los propietarios o administradores de los bienes que están en la candidatura. Bien, un representante de cada... Por lo menos ¿Y uno. quiénes son los propietarios? A ver, aparte de Ferrol, ¿qué tenemos? Tenemos el Castillo de La Palma, Mugardos, Mugardos, tenemos en Ares baterías, San Martín. También. Y yo creo que ayuntamientos ya está. Luego hay las iglesias, que son de la diócesis, o San Francisco, pero que también es de Defensa en este caso, ¿no? Y luego el tema de las viviendas, que es un tema que es muy complicado y habría que estudiar muy bien qué viviendas se pueden meter o no, con muchísimo cuidado, porque te puedes disparar al pie por ambicioso, pues en ese caso habría que hablar con los propietarios de esas viviendas, es decir... Pero bueno, básicamente yo creo que el problema que hay en esta ciudad, que yo ya se me está metiendo en la cabeza que tenemos una leyenda negra propia en Ferrol, como la que tenemos en España en general, pues aquí a pequeña escala, que es la culpa de todos, de la Marina, que nos robó el mar y tiene eso y lo disfruta. Entonces, como partimos de esa base... Es que le puedes dar la vuelta. Sí, si claro, no hubiera claro, sido no. por el Arsenal y porque se hizo lo que se hizo, Ferrol no sería lo que sería. Claro. Seguramente hoy sería poco más que Neda. Sí, pues seguramente, pero Andaría bueno, por ahí. la cuestión Bien. es que no se puede olvidar, que la Marina, bueno, el Ejército alguna cosa, pero la Marina sobre todo es la propietaria de la mayoría de los bienes Por y sobre supuesto. todo que esos bienes están en activo, funcionan. Entonces, si tú quieres crear un órgano de gestión o llegar a acuerdos con el Ministerio de Defensa, tienes que partir de la base de que hay unas necesidades operativas y de seguridad que van a estar por encima de cualquier otra cosa. Por Tú puedes supuesto. decir, mire, es que a mí me encantaría entrar en el Arsenal y pasear, ya, bueno, me parece muy bien, pero no puedes entrar libremente en el Arsenal y pasear porque sí, hay que llegar a Podrá usted entrar acuerdos, los sábados y ver en domingos. qué Tampoco zonas... entras en la evidentemente. Catedral de Santiago Claro, o a o sea, la sí, una de cuando la te da la mañana, gana. quiero Claro. decir. No Eso yo entras creo en que es ningún entendible. sitio, Yo creo que eso es pero entendible. Hay que entonces, llegar a un acuerdo. El tema, yo creo que siempre, bueno, no sé si siempre, pero a mí, desde luego, alguna historia he conocido, pero que muchas veces ha habido, digamos, una falta de entendimiento con el Ministerio de Defensa, pero no como que el Ministerio de Defensa esté en contra, sino al contrario, bueno, el Ayuntamiento de Ferrol pues llega ahí al Arsenal y dice, oigan, ¿qué tienen ustedes aquí? Yo quiero disfrutar esto, a ver qué hacen, a ver qué no hacen. Y entonces Defensa, que está a lo suyo, porque bastante tiene, ¿no?, con encargarse de sus problemas, dice, oiga, a mí no me venga a dar la lata, ¿eh? Yo hago visitas guiadas, hago jornadas de puertas abiertas, tenemos los museos, O sea, ese órgano podemos esto- hacer cosas, pero si Lo vienen que aquí está dándome necesitando- coces, no. Lo que está necesitando es un diplomático. Pues seguramente. Una persona que sepa coordinar un poco
a todos estos y llevar a buen puerto esto. Pero entonces necesitamos el órgano de gestión. Y en el órgano de gestión tiene que estar el Ayuntamiento de Ferrol, Defensa, el Ayuntamiento de Mugardos, a lo mejor un poquito de Ares y a lo mejor... Navantia, Autoridad Portuaria, Universidad, yo creo, o sea, yo... Bueno, yo creo que sería genial que hubiera un consorcio, fundación, lo que sea, pues que hubiera representantes de otras entidades que lógicamente podrían aportar muchísimo, pero básicamente los que tienen que estar con voz y voto son los dueños. Son los dueños. Bien, entonces, eso es fundamental. Ese órgano hay que crearlo, porque no se tiene. Ese órgano se sentaron hace poco, ha salido en la prensa que tuvieron una reunión en la que presentaron un borrador, un proyecto de expediente. Y bueno, eso fue un primer contacto, que en teoría debería ser una buena noticia, pero yo creo que es la primera vez que sientan, ¿no?, a todos los propietarios. Pero bueno, eso se tiene que concretar. O sea, es que lo que llevamos es 20 años sin concretar. 20 años recitando teoría, pero sin concretar. ¿Cuál es el problema? Que es lo que hablaba Eva de presentar la candidatura en el 19, en el 20 o en el 24. Que si no existe un organismo responsable de la candidatura, con su personal, con sus proyectos, con sus plazos, con su dotación económica, con su difusión, que ya esté actuando, ¿no? Ya haré algún día algún órgano de gestión, no vale, tiene que estar, desde ya, tiene que ser real. La UNESCO lo que te va a exigir es que haya ahí un organismo responsable y comprometido a que lo que se declara patrimonio mundial mantenga sus valores y se conserven, y que no vaya a ser que después de darte la candidatura... Bueno, pero tú imagínate que tenemos mucha suerte, pasa. Vienen las elecciones, tenemos un muy buen alcalde o alcaldesa. Alcaldesa es más difícil, pero... Bueno, candidatas, creo. Bueno, pues hay un alcalde, una alcaldesa, un alcalde, y esa persona dice, pues yo me lo tomo de verdad. O sea, yo esto quiero, como primera medida, los 3 meses primeros de gobierno, lo primero que hago es, me siento porque quiero sacar adelante esto. Eso daría un impulso importantísimo si el liderazgo de la candidatura la lleva el alcalde de Ferrol, ¿no? Sería muy importante. Hombre, yo creo, a ver, yo no soy experta en la parte no soy experta en nada, pero bueno, en la parte de gestión menos. Pero yo creo que en este caso, o sea, en esta candidatura de Ferrol, que tiene tantas cosas, pero que tiene tanto contenido de defensa, como decía Eva antes, que tiene un valor añadido, o sea, el que esté operativo es un valor añadido, no le resta. Aquí parece que dicen, no, claro, es que como el Arsenal es verdad, está cerrado y funciona, es malo, bueno. ¿no? Perfecto, eso es claro. bueno, eso es maravilloso. Entonces, yo creo que el tema está en ser capaces de eso, sobre todo de hablar con defensa, de superar esa barrera, pero, bueno, no sé, yo, a ver... Me voy por las ramas. Yo trabajo, últimamente he trabajado en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, ¿no?, para catalogar bienes de arquitectura militar de Galicia, y he trabajado con defensa, te puedes imaginar, 1.000.000 de veces. No he tenido un problema, jamás. Al contrario, encantados, felicísimos cuando haces un informe de su edificio, de su construcción, de que se la pongas niquelada, colaboran en todo. Nosotros, por supuesto, consultamos con ellos, les entregamos los documentos antes por si tienen alguna especificación que hacer, tal. Felices. Eso lo estamos haciendo. Y eso, por cierto, lo hace la Xunta, con lo cual la Xunta tampoco está en contra del Ferrol. Entonces, la Xunta y defensa... Pero el Ayuntamiento de Ferrol tiene que liderar, porque aunque la mayoría de los bienes sean de defensa, el Ministerio de Defensa no está para hacer una candidatura, está para otras cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, para desbloquear las fragatas, pero bueno. Claro, para hacer barcos, para tener personal en esos barcos, para poder sacar a la mar esos barcos, etcétera. Entonces, yo no creo en absoluto que el Ministerio de Defensa tenga un problema con que haya una candidatura. Lo que creo es que esa candidatura, aunque la lidere el Ayuntamiento, que es el interesado en que poner a Ferrol de la Ilustración en el mapa, tiene que hacerlo sabiendo que está hablando con defensa. Claro, defensa. Sí, bien. Es que eso parece que es lo que a veces se pierde. Sí, yo coincido contigo en la mayor parte de lo que has dicho, pero bueno, también creo que la Xunta, no digo que esté en contra, pero sí creo que no está jugando el papel que tiene que jugar. Es decir, lo que a mí no me entra en la cabeza es que, por ejemplo, Illas Atlánticas o Ribeira Sacra sea la Xunta la que está moviendo todo, y aquí la queja de siempre es que el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento es el principal responsable porque es el que ha decidido liderar, también es verdad. Entonces a lo mejor habría que cambiar, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor no tiene que ser el Ayuntamiento el que lidere, no lo sé. Yo creo que puede valer, o sea, quiero decir que como paso previo al órgano de gestión, que al final tiene que ser quien realmente gestione, ¿no?, como su nombre indica,
Yo creo que la Xunta tampoco le ha interesado. La razón no lo sé, no digo que sea porque esté en contra. Simplemente creo que ha priorizado otras candidaturas y que la mano que está echando a otros lugares... Ribera Sacra y, por ejemplo, Islas Atlánticas no tiene nada que ver con la que le echa Ferrol. Es evidente, yo creo que, a ver, las cosas como son, que está en contra, yo no digo que esté en contra, pero desde luego muy a favor tampoco está. Dicho esto, también hemos dejado pasar un año desde que se entregó ese expediente, que aunque tuviese fallos, que evidentemente los expedientes seguro que todos tienen fallos y demás, y no son perfectos, se podía haber creado ese órgano de gestión que lleva 18 años, pero en este año hemos perdido un año, que digo, cuando estamos hablando de que el tiempo es tan importante para presentar las candidaturas, hemos perdido un año que yo aún no sé por qué tampoco, porque en este año no hemos hecho nada, y ahora nos entran prisas, de repente si les vamos a reunir después de un año, vamos menos, a reunirnos, el órgano, a tal, a esto, a contratar el plan de gestión, tal, todo rapidísimo para en marzo tener todo. Yo de verdad que no entiendo cuando llevamos un año, porque es un año literal, o sea, un año perdido. Pero entonces, yo creo que aquí no pero según hay... las previsiones, por lo que estáis diciendo, en marzo se pretende tener el órgano de gestión ya terminado. Eso es lo que sale en la prensa. Lo que dice la prensa es que, vamos, que en marzo esto ya tira para adelante. Yo me parece... bueno, pero si así fuera sería muy bueno, ¿no? Sería fantástico, pero claro, eso para mí es una utopía, por decirlo de una manera antes delicada. O después de los presupuestos del 16 eso, o 17, eso mira, hay una cosa, Pepa, que desgraciadamente yo, el año pasado cuando presentaron el primer borrador ese, yo dije, bueno, pues a ver qué han hecho, habían hecho bastante poco, y este año han sacado un documento nuevo, en teoría, o sea, este documento que en teoría está mejorado, y no solo de la parte que estaba hecha el año pasado no han corregido nada, sino que la parte que han añadido tampoco está muy bien, que digamos. Entonces, sin querer hacer mucha sangre, porque todos nos equivocamos en nuestro trabajo y oye, se pueden arreglar los documentos, por supuesto, pero si lo que está escrito ahora mismo, a día de hoy, en el documento que han presentado en enero de este año, no hace un mes, o sea, no pasa un filtro de absolutamente ninguna autoridad de patrimonio del mundo. De ICOMOS ni te cuento, vamos, ICOMOS es que no, ni lo lee tal como está. Entonces, si después de un año con este documento no lo han corregido y sigue teniendo esos defectos gravísimos, a mí que de aquí a un mes vayan a hacer un milagro, pues ojalá yo vosotros me corregís, pero a lo mejor estoy equivocada, pero creo recordar que precisamente se había contratado por parte del Ayuntamiento de Ferrol a un equipo para que redactara ese documento. Estoy sí. Y entonces sí, se ha contratado a un equipo para que redacte un documento que tiene muchas lagunas. Entonces, ¿quién es el equipo que hace ese documento y ese dinero se ha tirado? Porque si yo contrato un equipo, hombre, es completamente diferente que yo contrate, por ejemplo, un abogado, un equipo, ahora dicen mis abogados, yo contrato a uno, pero yo no puedo saber el que es mis abogados, pero uno, contratas a uno, hombre, y ya se sabe lo que es la justicia, oye, que no es justicia, que te puede ir bien o te puede ir mal, y a lo mejor la persona ha puesto toda la carne en el asador, pero si ese documento, que será un documento objetivo, que tenga que presentar una serie de cosas, ¿no? Si ese documento está encargado a una determinada grupo de personas y te lo presentan mal, acá yo ahí no entro. Yo las cuestiones técnicas yo no las cuestiono. ¿Cuál es la esperanza de vida actual? 83, 84 años. Yo no creo que llegue a tiempo ya para verlo tal como estamos echando las cosas. Mira, la realidad, José Antonio, la realidad es que aquí hubo un equipo. Pero estamos hablando de ¿cómo le llamamos? Cosas Equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que ha trabajado haciendo un documento durante 18 años y de pronto alguien ha dicho hace poco que no servía para nada. Y entonces en 3 meses han hecho otro y ahora parece ser que no es muy bueno. ¿A quién le sorprende esta segunda parte? Claro, Si los de 18 años habían hecho una cosa que no servía para nada, las comillas, espero que se entiendan, ahora en 3 meses hacemos algo. Hombre, si lo llegan a hacer mucho mejor, la verdad sería para sacarse el sombrero. Pero ha sucedido lo que nos podíamos esperar. Ha sucedido lo que nos podíamos esperar. 3 meses que no hay tiempo. Bueno, lo que es preocupante, y nosotros el año pasado lo dijimos e insistiremos en ello todo lo que haga falta, es que después de esas declaraciones de no servía para nada, el documento que han sacado era el documento que ya existía hace 10 años en el archivo de la candidatura, al que le han añadido 20 páginas
y han cambiado el nombre de la candidatura, lo han maquetado de nuevo, han cambiado algunas fotos, han cambiado algunas cosas. Pero la base sigue siendo la que es el mismo, o sea que este documento que no servía para nada es el que han presentado ahora. Bueno, también, claro, a ver, digo yo, en 3 meses, a ver, claro, es que los milagros no las existen. cosas se han podido ralentizar a lo largo de 18 años, pues por otras circunstancias, pero también nadie duda de la complejidad de una candidatura y de un expediente como el de Ferrol, ¿no? Entonces yo creo que en 3 meses era muy difícil que un grupo de personas hiciesen un documento nuevo y que fuese fantástico. O sea, yo no voy a cuestionar el tema técnico, porque aparte yo no soy experta en patrimonio, ni muchísimo menos, ¿no? Yo simplemente quiero quedarme con que siempre es positivo todo lo que sea avanzar. Quiero decir, es mejor contratar y hacer un expediente que no hacer nada. Quiero decir, también ha habido años donde pasaron en blanco, o sea, no se hizo absolutamente nada con la candidatura. Yo creo que siempre es positivo seguir avanzando. Por eso también creo que es positivo que se haya reunido esa especie de, un poco, bueno, pues de embrión, ¿no?, de lo que puede ser ese comité órgano gestor. Claro, pero dicho esto, a ver, también es verdad que tenemos que ser realistas. Y lo que no nos puede cegar es ni que haya unas elecciones dentro de 3 meses, ni que tenemos que pelearnos con X, o al revés, o viceversa, o lo que sea. Y lo que tenemos es que decirle a la gente la verdad. Y la verdad es que es un expediente complejo, que es un expediente en el que hay que agradecer el trabajo que han hecho muchas personas y han trabajado a lo largo de 18 años, con especial, vamos, yo creo que especialmente, ya lo nombró Titi, a Villasante. O sea, yo creo que ha sido un error ningunearlo como creo que se le ha ninguneado, incluso hablando de gastos de dinero, bueno, en fin, yo creo que se hablaba de, o sea, no se puede hablar de consensos y de todos a una cuando estoy poniendo y metiendo ahí el cuchillito por tal. Entonces yo creo que hay que quedarse con lo positivo. ¿Que Ferrol puede ser patrimonio mundial? Puede ser. ¿Que debe serlo? Debe serlo además. ¿Qué pasa? Que lo que hay que ser es realistas, y a lo mejor es mejor pues poner el objetivo, aunque quede fatal a nivel titular de prensa, en 2027, claro, pero hacerlo bien, y no lo vamos a presentar, como he leído yo en publicaciones de turismo estos días, pues a raíz de lo de Fitur que se dijo, que la gente no se entera muy bien, que Ferrol va a ser Patrimonio de la Humanidad en 2019. No, no va a ser patrimonio, o sea, eso ya es imposible, pero es que en el 20 también, y en el 21... O arreglamos mucho las cosas, que yo no digo que sea, y de verdad, ojalá que se pueda solucionar y que podamos aspirar, que aparte aspirar no significa que nos lo vayan a dar, pero que por lo menos podamos llegar ahí arriba para que la UNESCO nos digan, pues mira, ¿vale o no vale? Pero vamos a falta que después de esto nos digan, como no me nota, creo que fue hasta luego y nos quedamos. Porque oye, y si te echan para atrás, ya te echan para atrás. Ahí es definitivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo se presenta todo. Por eso hablamos del expediente. Mira, el problema de lo que dice la tiene razón. O sea, yo intento, me gustaría, me cuesta, pero me gustaría intentar pensar en positivo en estas cosas, ¿no? Cuando ves que se dan pasos, dices, bueno, pues efectivamente han querido sentar a todos los propietarios, o han querido llevar un expediente a Santiago que estaba aquí y que no se había llevado a la Xunta, a lo mejor se podía haber entregado antes, intentar moverse antes con la Dirección General de Patrimonio o con quien sea. Pero la verdad es que hay veces que dices, bueno, a mí esto, al final, viendo los contenidos, me parece que esto, no ahora, no con este ayuntamiento concretamente, sino a lo largo de los años, es un negocio de venta de titulares. No, yo voy a conseguir que sea Patrimonio Mundial Ferrol. No, el anterior lo hizo mal, yo lo voy a hacer bien. Pero son fotos. Luego, cuando vas a los hechos concretos, no se precisa nada. Entonces digo... Bueno, yo creo que si alguien lo consigue, el siguiente es capaz de retirarlo diciendo que es mucho gasto y que no compensa, ¿no? Claro, ¿no? Que de hecho ya está la empresa mixta de turismo y un día ha deslizado también un comentario de que tampoco hay ciudades que se quejan, ¿no? Puestos a decir cosas insólitas de estas. Pero yo quería comentaros algo. Nosotros también con la ruta hemos ya tenido relación con 4 almirantes en el Arsenal, ¿no? Decías, la relación ha sido siempre fantástica y al fin y al cabo no somos más que un incordio. Ya sé que yo siempre intento vender la historia de que nosotros hacemos que salgan marinos, porque a los chavales, a los colegios, a la gente que viene, familias, les gusta tanto, ¿no?, que realmente alguien puede tener la idea de hacer carrera por la marina, bien, y también el orgullo de que lo tuyo te lo valoren. Pero aparte de eso, reconozco que no somos un pequeño incordio que anda por allí que molesta en sus cosas, y sin embargo la colaboración de ellos siempre ha sido fantástica. Me pongo en la situación de la Xunta y veo que hay varios proyectos y hay unos que más o menos hacían las cosas y luego hay otros que son un absoluto desastre. Yo la verdad esperar que la Xunta arregle algo y venga aquí diciendo, a ver, ¿cómo está esto que se ha hecho en la mano? Lo veo impensable también.
Sobre todo teniendo en cuenta que el problema lo tenemos en casa, es que es lo que no podemos Bueno, yo negar. estuve hace A mí es que me parece tan deprimente esos temas de no sirve para nada, este tipo de cosas, tan deprimente. Yo no sé cuáles son los problemas que hay ahora o que ha habido con la Xunta. O sea, por un lado, yo os digo, os cuento mi experiencia en el sentido de que la Xunta está trabajando en muchas cosas de Ferrol y está trabajando encantada de la vida, o sea que no parece que... No es que odie a Ferrol, a lo mejor solo odia la candidatura de Ferrol, no a Ferrol. Pero hace varios años que yo estuve trabajando, hicimos un convenio con la Xunta para hacer los planes directores de cada uno de los conjuntos que entran en la candidatura de Ferrol. Los pagó la Xunta, la Dirección General de Patrimonio, los dirigió, creo que pagó alguna publicación también, no sé si de San Felipe o tal, y los pagaron ellos, los contrataron ellos, hicieron unos planes que son unos documentos fantásticos, así de gordos, de cada construcción, o sea, un trabajo muy serio. Y después de hacer ese trabajo, hablando en una reunión con el director general de Patrimonio que había en ese momento, pues de cuál era el siguiente paso a dar y no sé, bueno, yo no sé, yo soy la última mona, yo soy archivera, así que tampoco es que tuviera ninguna autoridad, pero bueno, en una reunión que estuve, sí que dijo el director general de Patrimonio en ese momento, mira, nosotros os apoyamos, pero si el Ayuntamiento de Ferrol no hace nada, o lo que le estamos diciendo, las recomendaciones que le estamos dando, desde la Xunta y desde ICOMOS, que también apoyaba, tenía un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol y lo anuló, porque los ayuntamientos de Ferrol, los sucesivos ayuntamientos de Ferrol, no hacían el más mínimo caso a las recomendaciones de las autoridades de patrimonio, que eran las que las podían guiar este camino. Las autoridades en un momento dado dijeron, hasta luego. Mira, una pregunta. Yo no digo que no se pueda volver atrás, pero es que yo creo que tú que estabas, tú que has estado en este expediente, en todo, ¿no? En este momento, este ayuntamiento en concreto, estos en concreto, han cambiado el nombre, que a lo mejor ha sido perjudicial, porque han variado el tiro, ¿Qué me suena a mí el eso rumbo, de cambiar el ¿no? nombre? Entonces puede haber sido perjudicial. ¿Qué otros ayuntamientos se han caracterizado por la total, vamos a decir, el total abandono de este tema? ¿Cuáles? O sea, estos en concreto, los anteriores, ¿qué tal lo hicieron? No lo sé, yo creo que nunca hemos avanzado mucho, ha habido momentos mejores y peores. Cuando yo empecé, que estábamos todavía, la oficina estaba en Torrente Ballester, bueno, yo fui la última en llegar, de hecho había un equipo grandísimo trabajando entonces, y estamos hablando hace más de 10 años, o sea, 12, no sé, hace ya una buena temporada. Yo creo que como eran un poco los primeros años todavía, había muchísima vida, había mucha gente trabajando a la vez, había arquitectos, había ingenieros, había arqueólogos, había historiadores, había filólogos, había allí de todo, se hicieron varias reuniones, había ese asesoramiento de ICOMOS, pero que era un asesoramiento real, o sea, estaba ICOMOS detrás, o sea, que venían, sí, independientemente de que Villasante fuera el comisario de la candidatura, tenía contacto directo con los expertos de los comités de ICOMOS de cada tipo de bienes, de fortificación, de arsenal, de lo que sea, con los que había intercambio de información para poder saber cómo valorar, ¿no?, lo que había en Ferrol. Sí. Se hicieron muchos libros, se hicieron muchas exposiciones y en esos primeros años que yo recuerdo había más compromiso. Yo recuerdo a las personas, no digo que sean las únicas, porque cada uno tiene su percepción, a las personas que yo he visto pasar por el centro de documentación, venir a las presentaciones de libros, a las exposiciones, llamar por teléfono, ¿cómo va esto? O sea, mojarse, ¿se puede hacer una fundación o no? ¿En qué tal? Yo creo que de verdad solo he visto a Jaime Bello y a Juan Fernández. Juan Fernández y Jaime. Yo, el resto de la gente, no quiero criticar a nadie, pero creo que han sido políticos en su papel, pero que no se han implicado realmente en la candidatura. Sería interesante, en la medida en que él quisiera, claro que yo ahí, volver a recuperar a Villasante. A lo mejor al que nos interesa es a él, eso habría que preguntarse. Yo aquí lo dejo encima de la mesa. ¿Creéis que Villasante fue fundamental y hoy por hoy sería un elemento fundamental como para pilotar ese órgano de gestión? Yo creo que es importante. Yo aparte hablo desde la objetividad de no conocerlo, salvo por ocasiones que en mi etapa de periodista, trabajando de periodista, que tuve la suerte de hacerle alguna entrevista, ¿no? Pero que decir, no lo conozco y creo que objetivamente sí creo que habría que contar con él. Creo que de hecho es un error no haberlo hecho.
Bueno, no sé si él estará por la labor, es otra cosa, sorprendente, pero yo creo que es sí. sorprendente, independientemente de que él esté por la labor o que depende, bueno, yo tampoco lo sé, obviamente Villasante lleva toda la vida trabajando por Ferrol y sigue y saben probablemente más que nadie de estos temas, ¿no? Pero lo que es sorprendente es que desde desde hace por lo menos 4 o 5 años es que nadie le ha llamado por teléfono ni siquiera para preguntarle cómo van las cosas. O sea, yo no me puedo imaginar que una persona que es el papa del Ferrol de la Ilustración, que ha escrito todo, que ha investigado todo, que ha dirigido el equipo durante tantísimos años, independientemente de que siguiera o no de director, nadie haya levantado el teléfono para decirle, oye, ¿me puedes contar de qué va esto? Y creo que puedo decir que no lo ha hecho nadie oficialmente. También creo que muchísima gente interesada en este tema, tanto a nivel personal, investigadores, como a nivel administraciones vinculadas con el patrimonio, si lo llaman constantemente para saber qué pasa con estos temas. Claro. Pero bueno. José Antonio, ¿qué me dices de Juan Villasante? No, es que ese cambio es una falta de respeto, no tiene ya otra explicación, ¿no? Cuando las cosas yo no le veo ya otra forma. ¿Quién quieres que él pilote la nave? ¿Alguien que no la conoce de nada y que cae ahí? Bueno, claro, si en 3 meses hace un documento maravilloso, pues a lo mejor aparece alguien por ahí que también maneja como experto piloto. Pues no, la verdad es que no. Pero esto es, a ver, yo antes lo decía de broma, eso de que si alguien consigue la candidatura, venga otro después y la anule porque es un perjuicio económico y Ferrol no se lo puede permitir. Hasta eso puede llegar a ser posible, que parece que ahora imposible. Hasta eso creo que podría llegar a ser posible en las cosas en las que estamos metidos aquí. Yo en estos últimos años he visto casi de todo, cosas absurdas. Luego aparte de la impresión de que, bueno, mira, hablábamos de la Ilustración antes, molestan personajes así, molestan. No estamos en la mediocridad en esa historia de la que hablábamos. No, molesto es un personaje molesto que no encaja con el resto del funcionamiento de este tema, no encaja. No, es el querer cambiar cosas de algo que no hay que cambiar, quiero decir. Sí, se cambian, absurdo. o sea, tú puedes cambiar en la política en muchísimas áreas y muchísimas cosas que te dan una administración, pero creo que el patrimonio es quien esté, o sea, es el que hay y hay que valorarlo. Y la gente que sabe de patrimonio es la que sabe de patrimonio, con independencia de otras historias. Por eso yo digo que mi opinión intenta ser objetiva, pues desde la perspectiva de que yo no lo conozco, no sé lo que piensa como persona, lo que está pensando de esto. Yo si fuese él, desde luego yo estaría enfadada, yo, Eva, estaría enfadada. Él no sé cómo está, pero desde luego sí creo que es un error prescindir de alguien, aún no sé muy bien por qué, o sea, no sé si porque consideran que no le iba a interesar, si consideran que ya aportó todo lo que tenía que aportar, eso que la llame Pepe no lo Díaz, sé, si quiere. pero salvando a las distancias todo esto, porque al fin y al cabo no son cosas equivalentes, pero si pensamos pues lo que ha pasado con Villasante, pensamos lo que ha pasado con Eduardo Hermida recientemente, pensamos lo que ha pasado, y es feo citarse, pero con la ruta de la construcción naval, a lo que la empresa mixta de turismo ahora decidido llamarle de otro nombre y decir que nuestros resultados son los suyos, pues es muy parecido. Con todo el respeto a Villasante, que evidentemente no son cosas comparables, el trabajo tan serio de tantos años con lo que hacemos nosotros, o incluso con lo de las meninas, ¿no? Pero sí que tiene un cierto parecido en el fondo, ¿no? Es aprovecharse de lo que interesa, renunciando a quienes lo han puesto en marcha, o no demostrando interés por esas personas, o dejándolas de lado, o ninguneándolas, o como se le quiera llamar, para sacar adelante proyectos bajo mi propio nombre personal, cada vez de peor calidad, cada vez más abandonados por la torpeza habitual de algunas de estas personas que nos malgobiernan, ¿no? Pues eso lo vemos constantemente, y a la candidatura y a todo esto le pasa lo mismo, como le ha pasado a las grandes obras de Ferrol. La candidatura es como la Plaza de España, o no se parece, o no estamos hablando siempre en el fondo de las mismas cosas. La Iglesia de Dolores va por el mismo camino, o coméis mucho, o va por el mismo camino. La iglesia vamos a comer muchísimo. La iglesia de También hay copas, Bueno, pues comer y beber, porque a precios noruegos, porque es que si no, yo lo veo que mira, yo creo hay que en esa iglesia donde alguien dice que salen todas las procesiones de Ferrol, bien, pues hablábamos no hay también, ninguna. dejamos el tema de Juan Villasante, dejamos el tema por el momento, pero vamos a tocar un segundo, que ya estamos llegando al final, el tema de la Iglesia de Dolores, de donde salen la mayoría de las procesiones, todas, donde se produce el encuentro, punto emblemático de la ciudad, y se está cayendo, y en este momento no supone la restauración
300.000 euros. 300.000 euros, que es, decía José Antonio, eso es en la medida de todas las cosas en Ferrol, es mucho menos de lo que costó la casa de Carballo Calero, que se está cayendo en este momento porque nunca no hubo casa, y además no se sabe si nació allí Carballo Calero, que eso es el peor. Pero mira, la iglesia de Dolores tiene una ventaja. La iglesia de los ventaja Dolores es que cualquier día de estos atropellarán a alguien allí, porque la acera se acaba y cruzan por la carretera, entonces cuando sucede una desgracia, entonces sí va a ser una noticia gorda y lo arreglarán pronto y dejaréis de comer. Pero hasta que no atropellen a alguien... nadie, ¿queréis hacer una acuestación, algo para que la gente se comprometa? Porque la cosa está en que no se pretende arreglar, ¿o cómo es el tema? Bueno, creo que hubo un lío muy gordo del cual yo no puedo hablar porque no es muy bien los términos, pero resulta que la iglesia de Dolores es de los servitas, no es de la diócesis la tenía como parroquia, por un acuerdo, lo que sea, pero no es propiedad de la diócesis. Entonces, cuando empezó a haber estos desperfectos, pues al principio, no sé muy bien qué pasó, pero no había mucho acuerdo de los servitas para arreglarla o no. ¿Quiénes son los servitas? Si tenemos tribus en Ferrol también, aparte de todo. Total, bueno, fuera como fuera el problema, que no estaba muy claro, al final creo que la diócesis lo que consiguió es, digamos, que un acuerdo con ellos para hacerse cargo de la iglesia y así poder repararla, porque los servitas no la iban a arreglar, creo. Bien. O no sé, o vamos, o no estaban entre sus prioridades. Algo hubo de que decían si se hacía, pues yo qué sé, pues como hacen en muchos sitios, ¿no? Pues la colecta del primer domingo que vaya para las obras de la iglesia o algo así, pero no, aquello no acaba de funcionar, entonces, bueno, al final no sé muy bien en qué términos, está bajo la jurisdicción del obispado. Y entonces están recaudando fondos para arreglarla, pues porque se está cayendo, pues es un peligro además, y creo que tiene una cuenta corriente, y luego hay en San Julián, donde están las imágenes de la iglesia, hay una boeta para recoger fondos. Pero claro, eso va lento, ¿no? Porque lo de la cuenta corriente pues es como un poco ya más complicado a lo mejor. A San Julián pues va, el que no entra por allí o no pasa por allí no echa. Y entonces, bueno, a mí me parece tristísimo que lleve más de un año ya cerrada. Yo creí que no íbamos a llegar aquí a que la Semana Santa fuera con la iglesia cerrada, ¿no? Que no hubiéramos sido capaces de arreglarlo antes, pero parece que no avanza. Entonces un grupo de personas, de ferrolanos, esto no es de Paffer, invitamos a todo el mundo, espero que Paffer se sume, pues hemos pensado hacer una cena benéfica, un acto benéfico, pues para que una parte de la recaudación vaya para la iglesia, sobre todo para concienciar a la gente de que es un patrimonio de todos, que nos afecta a todos, porque la Semana Santa pues, es la semana más importante de Ferrol del año, ¿no? Hay una cantidad de turismo extraordinaria, es una fiesta maravillosa, y bueno, pues es un poco de visualizar este problema, ¿no? Que parece mentira que entre los ferrolanos, como decía uno que hizo un cálculo, dijo, para lo que cuesta, si cada ferrolano pusiera 5 euros ya estaba, ¿no? Porque si los 60.000 ferrolanos pusieran 5 o 6 euros ya dábamos con la iglesia de Dolores, ¿no? Con el arreglo. Bueno, pues concienciar un poquito a la gente de que puede colaborar, porque es importante para todos, independientemente de los católicos, no es una fiesta de todo el mundo, es un interés turístico internacional. Y bueno, a ver si las administraciones también se ponen un poquito coloradas y a ver si la Diputación y mueven un poco una ficha, ¿no? Porque a ver si estamos hablando de una iglesia, está en un barrio protegido, que es el barrio de la Magdalena, está en la candidatura del Ferrol de Ilustración, está en la propia iglesia, está protegida, tiene su protección en el plan general, o sea, pero aquí a nadie le importa que se encargue. Y no te refieres a esa tela verde que ya lleva acompañándonos ahí. La tela verde es una tradición ferrolana casi como las galerías, ¿no? Pero... Bueno, señores, pues hemos llegado hasta aquí. Hemos hablado de muchas cosas, hemos puesto muchas cosas encima de la mesa. Yo, ¿qué os digo? Daros las gracias porque se ha hablado de mucho y muy claro, y yo creo que sería fundamental para la candidatura, ya no solo arreglar la iglesia, que forma parte también de esa candidatura, llegar a poder, por lo menos de aquí a un año, tener ese órgano de gestión que es tan fundamental, recuperar a todas las personas que son tan valiosas y que nos hacen mucha falta y que han luchado por esa candidatura. Ha salido aquí el tema de Juan Villasante como el adalid de todo esto y como persona que sabe más del tema de la candidatura de Ferrol Patrimonio de la Humanidad y de todos sus bienes y de todas sus historias. Que no nos pase, os agradezco mucho que hayáis estado aquí, volveré a contar con vosotros si sois tan amables y venís, pues dentro, mira, tampoco te digo, pero dentro de 3 o... cuando surjan estas elecciones y tengamos alcaldesa o alcalde, y a la vista de lo visto, a ver si dentro de 3 o 4 meses nos volvemos a reunir
y decimos, oye, pues a ver qué pasa, pues esto parece que tiene un impulso, pues parece que la nueva corporación municipal, el alcalde lo está tomando en serio, ojalá. Que así sea. Muchas gracias, Eva, muchas gracias, Titi, muchas gracias, Juan. Placer. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos y que no caigamos. Yo abría el programa hablando de este momento de la ilustración en España, de la iluminación en Europa, que era este siglo XVIII, que era el siglo de la esperanza, en donde la razón se iba a imponer a otras muchas fórmulas, a la superstición y a lo mejor pues a la oscuridad. Ferrol, ciudad de las luces, necesita luz. Y no hay mejor manera de iluminar esta ciudad, no dejando, por Dios, a las personas que verdaderamente valen, no dejando que esas personas se apaguen. Y lo que sería infinitamente todavía más doloroso, que fuéramos tan caínitas de querer apagar precisamente a las personas que en su momento nos pueden dar muchísima luz. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.